escucharán. Guerra de clases y un paso atrás. Prolecul fue el movimiento artístico, cultural y político que nació en la ex Unión Soviética. Se trata de una abreviación del término cultura proletaria, y su propuesta estética estuvo basada en la promoción de las manifestaciones artísticas elaboradas por la clase trabajadora. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Prolecul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE. Camaradas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Prolecult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Yo me llamo Iván y aquí nos encontramos otra vez con nuestros queridos camaradas Demian y Fexone y Rima Roja de La Otra Rima. Y otra vez tenemos temas muy interesantes y relevantes para todas y todos en el sector artístico-cultural y pues para todos en general. Hoy tenemos planeado en nuestra sección Lo que callamos los marxistas a hablar sobre el concepto de la hegemonía de Gramsci. Para la biografía hablaremos sobre la vida y trabajo de la trabajadora del arte alemana Kate Kollwitz, no sé si lo pronuncié bien, y luego una entrevista, y luego la cápsula del otro lado del río, noticias de las luchas en Estados Unidos, y terminamos con la sección de noticias de México. Bueno, empezamos con Prolet Cult. Nos vemos ahorita. Lo que llamamos marxistas. ¿Qué tal, camaradas? Pues ahorita vamos a iniciar con esta sección que ustedes ya conocen, lo que callamos los marxistas, y justamente vamos a hablar de un pensador, de un revolucionario bastante famoso en términos positivos, pero sobre todo en términos negativos, que es Antonio Gramsci, que justamente lo hablábamos hace unos días con los camaradas de la UJRM, con las juventudes del partido, de que justamente y lastimosamente se tiene a Gramsci en un concepto como de académico, casi lo ponen al mismo lugar como la escuela de Frankfurt o la escuela marxista británica, o sea, lo toman casi como si fuera un académico cuando él realmente fue un revolucionario, estuvo muchos años de su vida, estuvo preso debido al fascismo italiano, y fue justamente a través de la lucha política que llega a muchas de las conclusiones que vamos a ver, y un concepto muy importante es hegemonía, que sobre todo es algo que nos compete a nosotros como trabajadores del arte. Y justamente en estos momentos, ¿no? Como vemos esa batalla político-ideológica muy fuerte. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, no sé si sepan que hubo ahí una controversia, una polémica de que retiraron dos estatuas, una de Che Guevara y Fidel Castro, justamente ahí, justo ahí demorando al camarada Che Guevara, y que retiran estas estatuas cuando es un hecho histórico que obviamente tiene que ver lo político, pero también este suceso muy importante de cómo aquí en la Ciudad de México se conocen Fidel y el Che, y desde las ciudades que planean mucho del proceso revolucionario que llevarán a cabo después en Cuba. Entonces, justo ahí nos damos cuenta de cómo esa derecha recalcitrante no puede tener ahí unas estatuas inofensivas porque ya lo consideran eh, sí, como algo dañino para ellos, ¿no? Y justamente para las juventudes y para las personas pues siguen involucrando pues un gran peso que le siguen dando, y que pues justo hace unos días ahí estuvimos en el evento y con compañeros de solidaridad con Cuba, donde se demuestra esa batalla ideológica que tenemos que enfrentar contra la derecha. Y hablando de Gramsci, nos vamos a ir rápido en cuanto a su vida, para pasar rápido al concepto, pero solo para decir que él crece en el sur de Italia, que me les digo justo cuando nace el 22 de enero de 1891, en Cagliari, en la isla Cerdeña, en el sur de Italia. Y si ustedes, no sé si sepan, pero el sur de Italia, en aquel momento era un sur, rural, campesino sobre todo, y el norte industrializado, proletarizado. Y pues a raíz de las situaciones desfavorables en las que le toca vivir a Gramsci, justamente es que empieza a darse cuenta de estas desigualdades, de la injusticia en la sociedad. Y como siempre destacó por ser una persona muy brillante, eh, le otorgan una beca para estudiar en el norte de Italia, y en el norte de Italia es como tiene contacto ya con las juventudes del Partido Socialista Italiano, se integra, y en aquel momento hay una fuerte lucha de trabajadores automotrices,
y entonces desde el partido empieza a organizar. Él de mucho tiempo de su militancia estuvo en la cuestión de la propaganda, de los diarios, la revista, y fue de los fundadores después del Partido Comunista Italiano, cuando ya empiezan a radicalizar ciertas ideas o para diferenciarse ahí con posturas reformistas que tenía el Partido Socialista de no integrarse a las luchas de estos trabajadores automotrices, y esto lo lleva a caer preso. Este, a ver, es 1926, fue detenido en 1926 y tenía 35 años y lo condenaron a 20 años de prisión, y que hasta se hace famosa una frase que le dice a aquel fiscal fascista, que le dice que durante 20 años debemos impedir que este cerebro funcione, ¿no? Justamente era la capacidad intelectual que tenía Gramsci, que ya se estaba destacando justamente, y por ellos que lo detienen, y ahí desde la cárcel escribe estos famosos libros que se llaman los libros de la cárcel, que no son libros como tal, o sea, son las notas de Gramsci, que por eso es que a veces es medio difícil comprenderlo, pero son sus notas, y ya posteriormente esas se hicieron libros, primero temáticamente, después cronológicamente, pero pues por eso es que es un poco difícil, pero justo lo que vamos aquí a argumentar es que Gramsci sí era un marxista-leninista, porque retoma muchos de los conceptos de Marx, retoma varios de los conceptos de Lenin, y entonces ya es como genera este tipo de pensamiento. No es que surja de la nada, que de hecho ningún autor puede surgir de la nada, pero este, porque sí me lo decía platicando con una amiga, me decía, pues es que, ¿cuál es la importancia de Gramsci? Si habla mucho de lo que ya dijo Marx y Lenin, y es que justamente no es que contradiga a Marx y a Lenin, sino que más bien los retoma y nutre muchos de los conceptos, como de hegemonía que vamos a hablar, y que justamente hegemonía viene del griego, que significa conducir, ser guía, ser jefe, eh, y que se entendía como la dirección suprema de un ejército. Entonces Gramsci hace este tipo de alusiones a las cuestiones militares, en otros conceptos como la guerra de posiciones, la lucha frontal, o sea, toma este tipo de referencias, y sobre todo la toma de Lenin, que Lenin justamente en el proceso de la Revolución Rusa de 1917 dirá que los proletarios tienen que hegemonizar a los campesinos, o sea que tienen que influir política ideológicamente en ellos, para llevar a cabo este proceso revolucionario. Y de ahí es como Gramsci también lo retoma y dice, pues sí, en el país de Italia, el cómo era del sur, que se cría entre la sociedad rural, entre campesinos, y algo que le toca vivir en el norte, se da cuenta de que a pesar de que tiene una gran influencia en los trabajadores automotrices, el Partido Socialista tenía buena cimientos ahí frente a ellos, se dio cuenta de que no bastaba solo con tener a la clase trabajadora, sino que era necesario incorporar otro tipo de sectores, sobre todo ahí el campesino, pero en Italia era todavía más complejo, porque Italia, como ya era una sociedad capitalista más desarrollada, pues ya teníamos estas famosas clase medias, gente de gobierno, profesores, o sea, tenía un segmentos de la población muy amplios, que por eso es que sabe que tiene que influir en ellos. Y entonces, para Gramsci, justamente la hegemonía es presentada no solo en lo político y en lo económico, sino en lo moral y en lo cultural. Y aquí leyendo esta cita, que es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos, sus deberes, etcétera. Es decir, que hegemonía no se reduce solamente a ideología, que también ese es uno de los graves errores, de decir hegemonía es ideología. No, porque la hegemonía va todavía más allá, este, va más allá de las estructuras, digamos, justo de lo que hará después el estructuralismo y otras corrientes que ven a la ideología segmentada justo por ejemplo, a la educación, sí, sí, justo lo que denominará Althusser como los aparatos ideológicos del Estado, que claro que es parte de la hegemonía. Más bien eso es parte de la ideología, pero la hegemonía es cuando ya logra esta cuestión ideológica, ya está inmersa en el sujeto, y, y que va que se va haciendo
ajá, consciente e inconscientemente de la forma en la cual él se está desempeñando en este mundo, lo que después será como lo que él llamará el sentido común. Se genera un sentido común que no existe como tal, o sea, siempre que decimos, es que eso es sentido común, pero sentido común de qué, o de acuerdo a qué, o a qué circunstancias, a qué cuestión histórica, contextual, ¿no? Y es justamente esa capacidad que tiene el capitalismo y esas formas de dominación que crea sus formas a partir de lo que será el llamado sentido común, que se expresa desde las más altas esferas de los intelectuales, de los grandes ideólogos, hasta cuestiones extremadamente bajas, por ejemplo, diríamos, pues los intelectuales, ¿no? Hay un Vargas Llosa, no sé, y que puede bajar hasta un Luisito Comunica, ¿no? Que diría, pues Luisito Comunica no es gran intelectual, pero funciona de acuerdo a estos intereses y que, por ejemplo, ahora que estuvo en Cuba o que cuando ha estado en Venezuela, es de que todos los problemas de esos países que se da cuenta es culpa del socialismo, pero cuando está en Estados Unidos y él mismo ha documentado de los problemas de drogadicción o de racismo y así, nunca dice es culpa del capitalismo, dice, es que es culpa de las drogas, es que es culpa de que no hay educación, es que es culpa de que bla, bla, bla. En los países africanos que él mismo ha documentado y que dice que no, que está muy mal, pero nunca dice los países africanos están mal por el capitalismo, ¿no? O en cualquier otro, pero eso sí, cuando estuvo en Cuba y Venezuela, los errores y los problemas que tiene la sociedad son culpa justamente del socialismo. Y eso es lo que hace, individualiza los problemas y entonces nos hace creer que estas famosas frases del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque no, que merece ser explotado porque no estudiaste, ¿no? Entonces, reproducimos los valores de dominación a través de este tipo de formas, que es como sentido común de que pues, es que no estudiaste, pues ya ni modo, pues eso te toca, ¿no? Trabajar en el McDonald's, ¿no? Para que te explote y no tengas derechos laborales, es porque tú no estudiaste. Entonces individualizamos estos problemas y que incluso algo importante también de la hegemonía es que incluso esta llega también a ser deseada, no solamente se expresa de esta manera, que lo veríamos como tan directa, así de sí, sí, consume, consume, eres así, sino que también, te genera como estabilidad, te genera estabilidad de que, pues es que esto es lo que conoces, no conoces nada más allá de ello, y como no lo conoces, no lo deseas, ¿no? Como, les decía, por ejemplo, justo en países, no sé, como eh, en la Unión Soviética, ¿no? Ese tipo de formas de gobierno que son distintas a las democrático-burguesas o las comunidades zapatistas o cualquier expresión que vaya más allá de la democracia liberal, no la deseamos, ¿no? Y la gente no conoce y no sabe muy bien ni qué significa, pero justamente este proceso hegemónico nos hace tener esta estabilidad de que, bueno, pues estoy mal, pero podría estar peor porque se dice que en Venezuela están peor, se dice que en Cuba o se dice que, o en mi propio barrio, sé que hay gente que vive abajo de un puente, entonces, pues podría ser uno de ellos, entonces también interiorizamos ese tipo de pensamientos y adoptamos también esas formas de dominaciones de que, bueno, pues está bien, pues, podría estar peor, así que pues me quedo con esto, ¿no? Y que se expresa justamente también otra forma de llamarla la hegemonía, este, de forma muy sencilla, que dicen, la hegemonía es la fuerza y el consenso. La fuerza para los que se opongan justamente a esta dominación hegemónica, como por ejemplo nosotros organizados a través del Partido Comunista, o formas también de la sociedad que se expresan contra de esta dominación, o justo nosotros como artistas que lo expresamos a través de la pintura, del arte, de que no queremos ese tipo de ideología donde pone en un altar el dinero por encima de cualquier cosa, sino nosotros ponemos el valor humano por encima del capital. Esos valores que nosotros generamos y que se contraponen a esa forma de ideología es lo que se llamará la contrahegemonía, que es lo ideal para Gramsci, que él le llama clases subalternas, pero para englobar no solamente al proletario, al campesino, sino todo aquel afectado por el capitalismo, es lo que le llama clases subalternas, y se expresan así en esta cuestión que le llama la contrahegemonía,
y a la contrahegemonía se le reprime, ¿no? Por eso dice que es fuerza y es consenso. Fuerza al que se opone, ilegalizando partidos, encarcelando, a la represión, ¿no? Sacando a la fuerza militar, y se expresa a través del consenso con aquellos con los que sabe que puede llegar a negociar, ¿no? Con partidos, burgueses, con los que sabe que, pues, dando ciertas, concesiones o ciertas migajas o dando ciertos puestos, que puede llegar como a negociar, pero a final de cuentas siguen en el marco, de dominación, hegemónico, y donde es así de que, bueno, tiene justo estas dos, formas, donde es el consenso y donde es, la fuerza. Y y les decía, justamente lo ideal para Gramsci, este, es que esta contrahegemonía se exprese, ahí también se diferenciará, no diferenciará, pero nutrirá el concepto a lo mejor de Lenin, que él veía en Rusia, que no solamente es el proletariado y el campesinado, sino como les decía, lo que él llamará las clases subalternas, que es todo aquel que es afectado por el capitalismo, y que éstas tienen que enfrentarse a esta dominación capitalista burguesa, y idealmente es a través del partido. Entonces ahí también vemos que no niega este, Gramsci no niega a Lenin, porque Lenin le da mucha fuerza, mucha importancia al partido. Entonces también Gramsci dice, sí, efectivamente, tiene que ser el partido, y lo que marcará a lo mejor sí la diferencia es que los dominados, sobre todo, sí, sí, el sujeto revolucionario para Gramsci también es la clase trabajadora, pero la clase trabajadora tiene que influir en las demás clases subalternas, tiene que erguirse como la dirigente, la que incorpore a las demás luchas, que en este caso, pues podría ser incluso la lucha, feminista, la lucha, en contra del racismo, la lucha, por mejores, pensiones. Entonces, justamente es el proletariado, pero que no solamente está defendiendo sus intereses inmediatos, sus intereses económicos, sino que al mismo tiempo está agrupando a las demás, fuerzas políticas, y ejercerá este diálogo, porque tampoco es de que llegue y que le imponga, como sí, como esta tarea política, ¿no? No se lo llega a imponer, sino que en un acuerdo, en un diálogo, es como saben que también están siendo, explotadas por el capitalismo, entonces los integra justamente en el partido. Entonces es algo, fundamental también para Gramsci, así como para Lenin, el Partido Revolucionario. Y entonces, pues sí creo que sobre todo como trabajadores del arte, pues es fundamental, par- eh, participar en la construcción de esta contrahegemonía, porque justamente es una de las labores que es para Gramsci, fundamental, que no solamente es la lucha política, frontal, la lucha directa, sino que le llamará que es en las sociedades modernas, en los capitalismos más desarrollados, que es lo que le llamará la guerra de posiciones. O sea, que justo lo retoma también de otro concepto, bélico, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que eran, la guerra de posiciones, eran las luchas, ¿cómo le llamaban? De trincheras, son luchas de trincheras. Entonces, que avanzabas poco a poco, conquistando trinchera por trinchera, trinchera por trinchera. Entonces, para Gramsci eso es fundamental, ir avanzando uno por uno, y desde muchos extractos de la sociedad, no nada más en lo económico, porque se da cuenta de que ese es el problema en las sociedades actuales, en las que a veces, si nos enfocamos solamente en el elemento económico, que para él sigue siendo la guía, o sea, ahí no niega tampoco a Marx, pero que tiene que retomar este otro tipo de luchas integrales a través de la contrahegemonía. Por eso dice que la clase trabajadora tiene que crear su propia cultura. Tenemos que desarrollar nuestros propios intelectuales, que los asumamos como nuestros, asumir nuestros propios artistas, nuestros propios músicos, nuestra propia historia, ¿no? No la quieren negar o no la quieren borrar, y justo como esta parte de las estatuas que hablábamos, que parece algo banal, pero que realmente es de fondo, que quieren eliminar también nuestras cuestiones, históricas. Entonces es eso. Para Gramsci es fundamental construir este tipo de cultura proletaria que se anteponga a la cultura dominante, y entonces teniendo tanto
tanto la lucha cultural de un lado, tanto la lucha política, frontal y directa de otro lado, y que justamente estos dos son los que terminarán sujetando, terminarán rompiendo la dominación burguesa, no nada más de un lado, porque también eso es una mentira o algo que se tiene un error en Gramsci, que dicen, pues es que entonces nada más estas pequeñitas luchas desde lo cultural y desde este lado, y nos olvidamos de lo económico, de la lucha frontal revolucionaria, ¿no? Eso también es un error, Gramsci nunca creyó eso, más bien que no solamente era de un punto, sino que también era del otro para atrapar, para romper esa dominación. Entonces, es fundamental ahí el camarada Gramsci. Y con eso sería rompiendo un poco ahí los mitos que se tienen en torno a Gramsci y en torno a lo que es la hegemonía. ¿Preguntas, Val? No, sí, este, sí, de hecho, como ya habías comentado, me acordé, esta era mi primera vez leyendo algo sobre Gramsci y mientras que estaba leyendo, como que me estaba acordando de un poco lo que Lenin menciona en el Quehacer sobre la importancia de no nomás llevar a cabo las luchas economicistas y todo eso. Ah, Y sí, lo que me llamó la atención es también el concepto de intelectual para Gramsci y como no nomás era, o sea, como aquí lo mencionó la lectura como el puro orador, o sea, el especialista, entre comillas, ¿no? Y que el intelectual, el concepto del intelectual era como una suma de características de alguien que puede ser como un dirigente, ¿no? Eso me llamó la atención mucho también. Sí, justo coincido con Fex, ¿no? Básicamente como pues, digamos, como la diferencia así sustancial entre Gramsci y el marxismo-leninismo clásico, que no están muy despegados como en ideas, sino están muy despegados en cuanto a génesis y en cuanto a actuar dentro del partido, pues tiene que ver con lo que ya mencionó Fex, ¿no? Esta cuestión de no darle el peso total a la cuestión completamente estructural, pues Gramsci lo menciona mucho, ¿no? Y luego lo mencionará el estructuralismo francés también como ya se reiteraba, ¿no? Que pues a partir de la escuela, a partir de la iglesia, a partir de lo que después se llamará aparatos ideológicos del Estado, pues es también como se logra, pues, interiorizar mucha de la ideología burguesa, ¿no? Y parece ser que también como dentro de la perspectiva, digamos, más clásica del marxismo, pues estos procesos siempre son violentos, ¿no? Violentos me refiero en cuanto a fuerza, ¿no? Y pues yo creo que Gramsci aquí pues viene a decir es que hay procesos justo en términos de hegemonía que no necesariamente tienen que ver así, es decir, son tan poderosos estos aparatos ideológicos o son tan poderosas como estas instituciones hegemónicas que han logrado un consenso. Ya lo decía Fix hace un ratillo, ¿no? Pues estar convencidos a lo mejor como de la forma de vivir dentro del modo de producción capitalista, eh, pero porque es con lo que hemos vivido toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el conjunto de ideas y saberes que se han interiorizado por medio de la estructura y de la superestructura, pues es un poquito de lo que podríamos, eh, digamos, como tipificar como la hegemonía, ¿no? Pero también en el textito que utilizamos como para esta sesión, me parece, o yo así lo interpretaba, que pues se mencionaba que no basta con la simple alianza justo con el partido, por lo que ya decía Fex, ¿no? Dentro del marxismo clásico, y creo que también esa es una de las cuestiones más marcadas al campesinado, ¿no? O como a estos grupos disidentes que son de la izquierda, pero que no necesariamente se asumen como proletarios, pues se les ve como potenciales peligros, ¿no? Lo decimos desde el marxismo clásico también, pues incluso en algún momento se consideraban peligrosos a los campesinos por ser pequeños burgueses en potencia, ¿no? O esa es la lectura que también creo que yo a veces mal hecho se ha dado, ¿no? Y también, pues otra cuestión acá como que me llamaba la atención, justo en cuanto a, primero debemos tener el poder económico para después hacernos del poder ideológico político. Yo creo que Gramsci sí le da una vuelta de rueda como ahí a estas cuestiones me lleva mucho a Freire, por ejemplo, ¿no? Analizando a Freire, pues me hace pensar que tal vez Freire era un marxista más gramsciano que, que marxista clásico, ¿no? Porque justo Freire dice esto, educar para luego transformar, ¿no?
y desde el marxismo básico parece que primero es transformar, es decir, primero tomar los medios de producción y ya luego vemos qué hacemos como con esas cuestiones del poder, ¿no? Y en el texto que también estábamos retomando, pues se menciona eso, ¿no? Que si a final de cuentas no se llega al poder como ya con esta hegemonía formada dentro de estos círculos, llámese sí, el proletariado, pero grupos feministas, pero todo lo que ya mencionaba Fex, pues se corre el peligro de caer en una crisis orgánica. Es decir, podemos tener el poder, pero no podemos tener cómo responder políticamente a esos grupos en los que estamos influyendo de alguna manera, ¿no? Y pues nada, eso es algo como que me llamó como la atención. Lo de la crisis orgánica no lo había escuchado hasta, o no lo había leído hasta esas cuestiones, ¿no? Pero creo que también puede tener mucho que ver con la crisis del capitalismo. El capitalismo es hegemónico hoy en día, pero tiene una crisis orgánica en la que no está satisfaciendo las necesidades que ha creado dentro de la población civil, ¿no? Dentro de la masa, y pues es por eso que vemos también como todas estas manifestaciones eh, sí, en cuanto a cuestiones de género, de raza, de clase, ¿no? O sea, como esas cuestiones, porque a final de cuentas, pues, la hegemonía que están ejerciendo, pues, no representa, pues, ¿no? O no está siendo llevada a cabo como, también como pensamos, pero dentro de la estructura, o digamos, sí, de la esfera política, aunque sabemos que ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni nadie representan a la clase obrera, también existen luchas de hegemonía y de contrahegemonía. Es decir, hoy sabemos que la 4T y que Morena son el partido hegemónico y aunque digamos que son los partidos de la burguesía, todos, pues la realidad es que sí son partidos burgueses, pero tienen diferencias marcadas porque representan a distintos sectores, ¿no? Y lo veía, por ejemplo, esa cuestión que mencionaba Fex, como de las estatuas que se quitaron y demás. Yo lo veía, a lo mejor ese es un ataque o ese es un intento de contrahegemonía por parte de la extrema derecha, gobierna el PAN acá en la delegación Cuauhtémoc, pues para tratar de, pues sí, justo sabotear digamos, ahí como al otro partido burgués que pues es la 4T, ¿no? Y que a final de cuentas, digo, es algo que pegaba como más en cuestiones simbólicas, porque pues de alguna manera también el gobierno de la 4T ha tenido ciertas afinidades, ¿no? Muchas de sus figuras que están por ahí han tenido ciertas afinidades con el proceso cubano, pero pues es eso, ¿no? Tratar de generar como esa contrahegemonía y algo que mencionaba Fex, de hecho con los compañeras de la UJ era pues no todo proceso contrahegemónico es necesariamente revolucionario, ¿no? No todo proceso, o puede ser revolucionario, pero para mal, ¿no? Recordemos que la palabra revolución tiene que ver con el cambio radical, ¿no? Eso es lo que busca la ultraderecha, pues un cambio radical o una regresión, digamos, como pues, al fascismo, ¿no? A final de cuentas, entonces, pues eso, ¿no? Como tenerlo claro, porque a veces también parece ser que la contrahegemonía o estos procesos contrahegemónicos los relacionamos como con esta lucha de izquierda y demás, cuando hay mil grupos fascistas y demás que pues justo utilizan también estos mismos conceptos, ¿no? Y ya como por último y para cerrar, algo que comentaba Fex también el otro día era que pues muchos, por ejemplo, consideran a Gramsci uno de los padres de la biopolítica, ¿no? Porque a final de cuentas, pues Gramsci ve justo así como cómo es que influye estos procesos hegemónicos, esos procesos de interiorización, sí a nivel de masa, pero también a nivel de individuos y cómo es que los aceptamos y cómo es que los interiorizamos, ¿no? Y pues la biopolítica es un poquito de eso, ¿no? Es a grandes rasgos. Yo no soy experto en el tema, pero de lo poco que he leído, pues a final de cuentas ahí está presente Gramsci, ¿no? Y está presente en los discursos de todo el mundo, ¿no? La derecha se ha apropiado justo también de estos discursos, pues, pues gramscianos, marxistas, ¿no? También le comentaba a la banda, por ejemplo, pues en estos términos de entender la hegemonía y de entender cómo funciona la izquierda o cómo funcionan las izquierdas y demás, la biblioteca más grande de marxismo de todo, no sé si es de México o de América Latina, pero bueno, la tiene el ejército mexicano, por ejemplo, ¿no? No, la tiene el ejército mexicano, ¿no? Entonces, pues es como justo entender esta cuestión en la que nosotros tratamos de generar contrahegemonía, pero hay quienes ya están tratando de entender el cómo lo hacemos desde el otro lado. Y yo hasta ahí le dejo, pues. Bueno, pues por mi parte decir que es la primera vez que me acerco a Gramsci, digamos, de manera formal. Es un autor que en la academia se menciona mucho todo el tiempo y como bien dijo Fex, ¿no? Se le ha querido cooptar por parte de la academia
evidentemente progresista, pero finalmente academia con intereses burgueses, capitalistas o pequeño burgueses bajo esta lógica de hegemonía. Y entonces lo escuchas tanto que ya cuando te empiezas a acercar a él, bueno, no lo leí directamente a Gramsci, lo leí a través de este artículo que se llama La hegemonía en Gramsci, el concepto de hegemonía en Gramsci, una propuesta para el análisis y la acción política, que es un texto de Natalia Álvarez Gómez, y que, bueno, evidentemente ella también está haciendo una interpretación de Gramsci con alguna... Tendría que leerlo directamente para ver qué tanto coincido con la interpretación que se hace, pero me parece que es un buen texto para acercarse a Gramsci, para conocer algunos elementos fundamentales y luego ya entrarle directamente a él. Y lo que también quisiera mencionar es que efectivamente, como ya lo dijeron ustedes, no hay una hegemonía tampoco monolítica, homogénea, y precisamente lo veíamos con el tema de las esculturas del Che, ¿no? Por una parte, una ultraderecha recalcitrante, fascistoide, que quita las estatuas del Che, ¿no? Igual la ultraderecha tiene sus grandes personeros, como puede ser, no sé, un Milei, un Donald Trump, un Bolsonaro, y tiene a sus personajecitos chiquititos, insignificantes, como es Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Que es creo que lo hizo más por ignorancia y por inepta que por otra cosa, pero evidentemente responde a los intereses de la ultraderecha. Pero lo que a mí me preocupaba, que es muy fuerte, que se quiten las estatuas del Che y de Fidel, no por las estatuas, sino por lo que representan, pero lo que también me preocupaba mucho en el domingo que fuimos al meeting, que estuvimos ahí, es el intento de Morena por hegemonizar precisamente una protesta que tendría que ser popular y con tintes revolucionarios, ¿no? Y bueno, ahí habló una diputada de Morena que tengo que decirlo, coincidí con lo que dijo, porque mencionaba que a ella no le interesan puestecitos como para hacerla callar, pero bueno, de todas formas sigue siendo parte de la estructura de Morena, y me parecía importante porque resulta totalmente hipócrita que desde Morena se reivindiquen al Che y a Fidel y no se aprueben las 40 horas semanales, o no se posicione claramente con respecto a Gaza y que es un genocidio, o estas actitudes tibias frente a Donald Trump, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un proceso de hegemonía que lo tiene la cuarta T y Morena, que antes de 2018 no era hegemónica, y ahora tiene esa hegemonía, y ahora también la ultraderecha, por lo menos electoralmente en México, en este contexto muy determinado, puede resultar subalterna, ¿no? Porque ya no tiene el mismo dominio, por lo menos ideológico, que tenía antes. Sigue teniendo mucho poder económico y sigue dominando muchas estructuras económicas del país, pero ideológicamente están completamente derrotados, probablemente mucho más atrás incluso que las organizaciones revolucionarias, que también estamos un poco relegadas con respecto a esta hegemonía que está ejerciendo en este momento Morena. Eso por una parte. Bueno, me llama la atención que Gramsci, no es casual que una persona que nació en el sur de Italia haya desarrollado esta teoría de la hegemonía, porque estas lógicas de norte-sur en Italia pues se mantienen hasta nuestros días con respecto a que el norte es desarrollado, es gente de lana, es gente más avanzada, y el sur es como diríamos aquí en México, son la chusma, los nacos, los chacas, no sé, ¿no? Y me acordaba mucho de Maradona, ¿no? Que llegó al sur y que hizo campeón a un equipo pobre de pocos recursos, y que lo hace campeón del fútbol italiano. Y la rola que tienen ustedes de agitación y propaganda, ¿no? Cuando dicen el rostro de Maradona, el rostro del Che Guevara en el brazo de Maradona. Entonces, bueno, tiene mucho que ver, a lo mejor. No sé qué tan consciente o inconscientemente, o no sé si Maradona haya leído a Gramsci. Sé de un futbolista que se llamaba Sócrates, que llegó a la liga italiana y que sí quería leer a Gramsci, que sí lo leyó. No sé si Maradona lo habrá leído, pero me parece que tenía un cierto entendimiento, ¿no?, de estas dinámicas. Y bajo esa misma lógica de cómo
la academia, aunque sea progre, aunque sea de izquierda, aunque sea buena ondita, de todas formas ejercen una hegemonía. Y hay que disputarles la figura de Gramsci, porque Gramsci efectivamente reivindicaba el partido, cosa que a la academia como que le da urticaria cuando uno les habla de partido, de vanguardia proletaria, de dictadura del proletariado. Todo eso a la academia le da escozor, ¿no? Y Gramsci sí reivindicaba la dictadura del proletariado, sí reivindicaba el partido y entendía el partido del nuevo tipo, ¿no? O sea, como el partido leninista que plantearon los bolcheviques, con sus adecuaciones a la realidad italiana, que eso es importante, y además también hay que disputarle eso a la academia, que Gramsci no se puede desligar de Lenin, del marxismo-leninismo, porque Lenin decía las condiciones concretas, el análisis concreto, y que el marxismo-leninismo no era un recetario, que se tenía que adecuar a las condiciones de cada contexto histórico, social, cultural, etcétera. Entonces es lo que hace Gramsci, ¿no? Gramsci toma en cuenta otros actores, otros grupos subalternos que tal vez en la Rusia zarista no existían, pero que en Italia sí, y por eso es que lo desarrolla. Y bueno, pues hay que leer a Gramsci, sin duda, me está gustando bastante, y bueno, como un poco más personal, me encargaron hacer un artículo sobre, bueno, me encargaron un artículo y decidí hacerlo sobre la APO. Y pues viendo el proceso de la APO, ahí hay claramente un rompimiento del consenso de cómo el grupo dominante o el grupo hegemónico impone una ideología, ni siquiera por la fuerza, como bien decían, sino a través del consenso. Pero llega un momento en que ese consenso se rompe, y lo vimos, por ejemplo, en 2006 con la APO, y lo vimos en el 94 con los zapatistas también. Cómo se rompe ese consenso de valores, de idiosincrasias, de cosmovisiones del mundo, y las masas dicen, no, tenemos nuestro propio proyecto de vida, de mundo, nuestras propias cosmovisiones, y las que nos ofrecen ustedes no nos gustan, no nos satisfacen, nos están violentando, nos están denigrando, y proponemos esto, ¿no? Y es cuando viene la represión muy cabrona del Estado. Y entonces, bueno, releyendo mi artículo, dije, tengo que meter a Gramsci en este artículo, y bueno, lo pienso hacer, pero hay que entrarle profundo a Gramsci para, insisto, sobre todo para disputarle a la academia buena ondita progre su figura, ¿no? Y reivindicar que era marxista-leninista, que estaba en favor de la dictadura del proletariado y que concebía al partido como ese órgano para llevar a cabo la transformación de la sociedad. Y pues nada más. Pues sí, es que justamente algo igual muy importante de Gramsci es que desarrolla muchos conceptos que, como decíamos, no contradicen, sino que van nutriendo al marxismo-leninismo. Y algo que igual decías, de cómo generan estas formas de dominación hegemónica, creo que eso no lo mencioné, pero que justamente retoman muchas de las banderas, que están luchando contra esta dominación, o sea, las retoma y y las hace a su conveniencia, como por ejemplo ahora que fue todo esto del Pride, de cómo han retomado todas las luchas LGBT y que ya las retoman y las banalizan a tal punto en el que ya no representan ningún tipo de poder al sistema, y que ahí vemos a Coca-Cola y a McDonald's y a todas las marcas internacionales colocando publicidad del Pride, cuando en realidad pues están apoyando incluso a gobiernos que se oponen a gobiernos que están justamente violentando sus derechos, como pues el gobierno de Donald Trump y de la extrema derecha. Entonces justo ahí es esa ironía y cómo genera ese tipo de formas de incluso retomar una fracción de nuestras propias luchas para adaptarlas a las suyas, y decirles de que, o sea, no los negamos porque miren, sí los estamos apoyando. Entonces, de alguna forma es como justamente generan ese consenso también a través de esa forma. También lo que mencionaba Iván del intelectual orgánico, ahora sí que ahí ya después podemos retomar alguna otra sesión, pero es que justamente hay tantísimos conceptos como el que también dijo Rima
de la crisis orgánica, de intelectual orgánico, filosofía de la praxis, o sea, como que hay tantísimo, pero justamente era esto de que intelectual, el partido tiene que estar formado sobre todo de intelectuales orgánicos, así lo llama, y por intelectual no es persona que esté así academizada o persona en estos términos más rígidos, más estrictos de es que el que sabe mucho, ¿no? Y que coloca intelectual hasta un líder campesino, un líder sindical, un líder comunal, un líder magisterial, o sea, todo aquel que tiene esa capacidad, que sí es un especialista, porque es especialista en el área que está ejerciendo, como para ser un campesino, él es especialista en eso, pero que tiene que le llama esa cualidad entre ser político y ser dirigente, entre integrar a lo mejor como líder sindical, que tiene esa capacidad de congregar todas estas exigencias que tienen a lo mejor ese sindicato o esa comuna, pero que también intelectual orgánico no necesariamente es de izquierdas o también, como decíamos, igual en la contrahegemonía, porque pues también hay propios intelectuales orgánicos que genera también la derecha, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un párroco, ¿no? Y un párroco también es un intelectual orgánico, ¿no? Y que también que funge con ciertos, intereses y que pues es de que no, si tú luchas te vas a... Justo es lo que criticó Gramsci, de que en el sur de Italia les pegó mucho, cómo los párrocos influían en las personas, de que te ibas a ir al infierno si luchabas, ¿no? Si te rebelabas era un pecado, entonces justo también tienen estas formas y, ajá, y que justamente lo que nosotros desarrollamos es lo que él llamará la filosofía de la praxis, que praxis no es sinónimo de práctica tampoco, sino que es un tipo de práctica, pero que se hace entre el pensar y el actuar. Siempre lo ve todo en relación dialéctica Gramsci. Entonces no solo es el actuar, sino es el actuar pensando, es el ir construyendo al mismo tiempo que, que vamos teorizando. Esas dos formas de comprender y que siempre, la praxis siempre definitivamente tiene que ser disruptiva y que así como decía el mismo Lenin, ¿no? Que no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria, es básicamente también ahí cómo lo retoma. Y yo les mencionaba a los compañeros de la UJ que eso es lo que nos diferencia de los activistas, de lo que se llama activista. El activista es el que hace actividad, pero nosotros no hacemos solo actividad, también desarrollamos el pensamiento, la teoría, que básicamente esa es la militancia que ejercemos. Entonces, en ese sentido, no hacemos acciones por acciones, sino que generamos la conciencia revolucionaria entre el pensar y el actuar, lo que nos hace militantes. Y ya, con eso cerraría. Y nada más con esta famosa frase de Gramsci, que también muy popular, que dice: instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda su inteligencia, agítense, porque tendremos necesidad de todo su entusiasmo, y organícense, porque tendremos necesidad de toda su fuerza. Ya, con eso cierro. Sí, me ganó el camarada con la cita final. No, pero también para los que definitivamente necesitamos leer más Gramsci y para los que les gustan los visuales, hay una página que se llama Marx Ilustrado, que hizo una ilustración sobre la guerra de trincheras de Gramsci para que la vayan a ver y está muy accesible y todo eso, se entiende bien claramente. Am, y si eso sería nomás lo que agregaría. Va, va, va. Yo nomás cierro acá con una reflexión, tiene que ver mucho con el porqué de la academización de Gramsci. Mucho de eso tiene que ver, creo yo, que sobre todo con la sociología moderna. También ya lo he platicado muchas veces con Fex, muchos de los conceptos dentro de la sociología moderna que utiliza Bourdieu, que utiliza Giroud, que utilizan sobre todo sociólogos franceses, son plagios, son plagios de cosas que ya había dicho no solo Gramsci, sino los marxistas clásicos y que al final de cuentas han sido readaptados y que pues ahí se han metido como con todo, ¿no? Entonces creo que por ahí también tiene que ver esa cuestión como de academización de los conceptos, academización del saber y pues sí, lo que decía Fex también lo coincido y lo reivindico, ¿no? Pues tratar de agarrar estos conceptos, estudiarlos y llevarlos a nuestro quehacer revolucionario, ¿no? Porque todos decimos praxis y todos decimos hegemonía, pero pues,
ahí tienen, ¿no? La banda anarquista cuando va y hace su desmadre en cada marcha, dicen que eso es la praxis, ¿no? Así como la acción directa, esa es la praxis, ¿no? Y entonces pues, hay que ponernos a leer un poquito más y pues nada, ¿no? Justo esa dualidad, lo que ya dijo Fex, entre el pensar y el hacer. Yo hasta ahí le dejo. Pues sí, igual es también destacar esta noción dialéctica que tiene. De hecho, al inicio del texto dice que es hegeliano, ¿no? Lo llama así, no recuerdo el término exacto, pero llama a Gramsci como hegeliano. Y bueno, es una frase como fuerte, pero dice, como marxista hegeliano, Gramsci se aleja del determinismo económico y eso, ¿no? Entender cómo concibe la praxis y la hegemonía como una situación dialéctica en donde hay una estructura que determina, pero también la superestructura termina influyendo en la estructura y se van relacionando de manera compleja como es la dialéctica, ¿no? Hasta formar pues espirales, ¿no? Y nuevos estadios, o sea, tesis, antítesis, que se confrontan hasta dar una síntesis, ¿no? Entonces, pues eso, hay que leer a Gramsci y hay que estudiarlo y hay que hacer un esfuerzo por aplicarlo en nuestra táctica y en nuestra praxis política como Urtarte y no como activistas, como bien dice Fex, sino como militantes, ¿no? Y nada más. No sé si quieras cerrar la cápsula, Fex. Tú ciérrala ya. Bueno, pues esto fue lo que callamos los marxistas con un acercamiento al pensamiento gramsciano. Esperamos que haya sido de su agrado y seguimos adelante con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Cápsula biográfica. Camaradas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red, y ya llegamos a nuestra sección biográfica. El día de hoy vamos a hablar de una trabajadora del arte y de una militante muy interesante, muy combativa, con una propuesta estética bastante conmovedora, diría yo, pero bueno, salvo su mejor opinión. Es nada más ni nada menos que Kate Kollowitz, artista o trabajadora del arte alemana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahorita vamos a abordar más sobre su biografía, sobre su trabajo, su vida. Y para ello, pues decidimos invitar a una camarada que estimamos mucho, que ya ha estado antes en este programa, en la sección de entrevistas, y es Celeste del colectivo Armarte en Oaxaca. Armarte que, bueno, ahorita nos explica Cele qué es Armarte. Y bueno, la invitamos porque ella también es muy, una ferviente admiradora de Kate Kollowitz. Y pues eso, y bueno, también es artista plástica, por eso es que la invitamos. Entonces, te cedo la palabra, Celeste, si quieres comenzar abriendo un poco el panorama acerca de esta trabajadora del arte. Adelante. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Pues bueno, yo les voy a presentar, como a manera de estar contando un poco de lo que es este artista, pues gráfica o artista plástica, que es Kate Kollwitz. Este, Ella nace el 8 de julio de 1867 en Kaliningrado. Y fallece el 22 de abril de 1945. Y justo, pues, esta artista, madre, hermana y esposa,
pues vivió las dos guerras, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el que pues mucha de su obra se basa en la muerte, en la guerra y en el hambre, ¿no? Que son como los tres temas que toca ella. Y también toca estos temas por el contexto en el que ella vive y lo que le toca vivir, que es el fallecimiento de su esposo y de su hijo. Su hijo muere eh, en, en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y a partir de eso ella empieza a agarrar más como temas recurrentes sobre la muerte. Pero antes de eso, pues ella viene de una familia acomodada, por así decirlo, o sea, no como de una familia con mucho dinero, pero sí con padres cultos. Me parece que su papá igual la inclinó mucho a como al área artística. Entonces como que en ese entonces, en esas épocas, pues era como todavía las mujeres no predominaban mucho como en estas áreas de las artes plásticas. Y pues con apoyo de su papá, pues fue que tuvo como mucho auge, ¿no? Esta artista. Y a través de esto, ella me parece que entra a la universidad, en la Academia de Mujeres Artistas, que era exclusivamente para mujeres, y a partir de eso ya empieza a desarrollar como esta habilidad en el dibujo, en la pintura, y más tarde empieza a abordar estos temas que ya les había yo como contextualizado, pero fue sobre la muerte de su hijo donde ya toca estos tres temas de la guerra, la muerte y la verdad. Y en 1913 me parece también importante como renombrar o resaltar que también fue fundadora de la Asociación de Mujeres Artistas en 1913. En 1914 también colabora con la revista Wartime, que fue publicado en 1914 a 1916, en el que también pues empieza no solamente a ser artista, sino también a escribir un poco sobre lo que acontecía en ese entonces. ¿A qué voy? Que como su lado crítico la llevó a conocer la vida de Rosa Luxemburgo, y me parece que también a su esposo, y a través de esto es que esta mujer o esta artista pues empieza a tener como más fuerza en su arte gráfico, porque ya no solamente lo que ve lo dibuja, sino todo lo que con quienes se relacionaba, o por ejemplo esta relación que tuvo con su hijo, con su esposo y con sus amigos cercanos, pues también lo pasaba en una obra plástica, que es ahí en donde decimos que pues el artista no puede ser ajeno a su contexto y a los acontecimientos políticos y sociales, ¿no? También forma parte de la Liga Internacional, o fue fundadora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Hasta ahorita estoy como muy sorprendida porque pues no solamente era una artista plástica, sino también trató de involucrarse mucho como en estas problemáticas sociales, en estas como lo que ahora lo llamamos fundaciones, asociaciones civiles. Como que ella sí tuvo mucho como esta inclinación social, podríamos decirlo. Y eh, pues a raíz de esto, pues también como en los años 1920, como del 1914 en adelante, ella empieza ya a hacer obras o series de grabados, ya narrando una historia, narrando un contexto. Hay una con la que igual si lo pueden como googlear, que se llama Campesinos o Guerra de Campesinos, y hay otra que se llama Proletarios, que es una serie de grabados en metal, en donde igual va narrando como la historia de la guerra en los años 1525, 1524, 1525, donde narra la revolución esta guerra de la Reforma Protestante, me parece. Entonces, a través de esto, ella narra como estas historias en forma cronológica, desde las violaciones o abusos sexuales que se viven en estas guerras,
el armamento que se hacía en estas épocas, lo que pedían o exigían en ese momento y las consecuencias fue una serie de 7 grabados, entonces como que en las imágenes ella los va narrando, entonces sí sería muy bueno como que googlearan ahí como esta serie de 7 grabados y van encontrando cómo ella lo narra a través de una imagen, ¿no? A mí me interesa mucho, o me llama mucho la atención porque no es una obra que tú dirías que lo tendrías en la sala, ¿no? Sino es una obra que contextualiza lo que pasó en una época o en un momento histórico y lo que está pasando en nuestro contexto histórico, viniendo ya en el 2025, que por ejemplo, varios compañeros que nos encontramos acá, los que hacen rap o los que pintan, etcétera, pues lo que se está haciendo dentro de sus ámbitos pues es un mensaje que estamos dejando en este tiempo, en este contexto, para que en un futuro se pueda contar, ¿no? Entonces, es lo que me llama mucho la atención de esta artista, pero también hay algo que como, ahora sí, como una visión más crítica mía o más, o una opinión más personal, creo que también cuenta mucho cómo las mujeres hemos sido rezagadas en el sentido de que no somos buenas técnicamente o nos ha costado, ¿no? El triple o el doble. No en una forma de victimizarnos, pero sí me interesa mucho nombrar a esta artista porque tiene un dominio del manejo Escuchamos, Cele, Creo que se trabó. se trabó. en, en la madera o en el linóleo, y a través de esos vas como haciendo claros oscuros y después de eso lo imprimes sobre un tórculo y se queda como estampado, como si fuera un sellito, ¿no? Entonces, me impresiona mucho también, o me parece importante mencionar artistas como ella, porque son artistas que me parece que son muy completas y vale la pena como contextualizar o narrar un poco de su vida, y por qué no tratar de compararlos o que sean referentes como desde nuestro tiempo, ¿no? Y seguir como replicando esta parte de que los artistas de ahora, pues sí tendríamos que, a través de lo que hacemos, tratar de emitir estos mensajes que estamos viviendo, ¿no? Como actualmente lo que está pasando con los migrantes, actualmente lo que está pasando acá en Oaxaca con la gentrificación, el despojo, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo retomo a esta artista y en comparación a los tiempos. Bueno, pues como verán, por eso invitamos a Cele, porque conoce a profundidad la vida y la obra de Kate Keolovitz. Pues a mí, como muy brevemente, me gustaría en esta primera ronda agregar que, bueno, fue la primer mujer que fue contratada, digamos, de manera permanente en la Academia de Artes de Prusia. Ahorita les digo el nombre exacto. Es algo que nunca había pasado antes y perdió su plaza, digámoslo así, o cuando llega al poder, cuando llegan al poder los nazis, ¿no? Que empiezan a acosarla y a censurarla. Efectivamente, bueno, de niña estuvo en la Academia Prusiana de las Artes, fue la primera mujer nombrada profesora y miembro de la Academia Prusiana de las Artes. También mueren sus hermanos cuando es niña y eso la marca a nivel, digamos, emocional de una forma muy, muy importante. Tanto así que a lo largo de su vida desarrolló como episodios de ansiedad. Tenía un padecimiento bien extraño, ahora sí que tenía la percepción de la realidad bien alterada porque tenía una queja, un síndrome que se llama micropsia. Y es algo que tiene que ver con que ves los objetos de diferente tamaño. De hecho, le llaman el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas.
Entonces, bueno, me llamaba mucho la atención que tuviera esa condición y se dedicara a las artes plásticas. Me recordaba un poco a la sordera de Beethoven. Esto viajó, bueno, era muy buena, como dijo Cele, con el tema de la técnica y eso logró frenar el embate machista y patriarcal que había en la época y que no la dejaban desarrollarse. Fue a estudiar a Berlín, luego fue a estudiar a Florencia, estuvo una época en París. Su papá tenía ideas socialdemócratas, entendiendo que la socialdemocracia a finales del siglo XIX era fue como la línea ideológica previa al comunismo. Acuérdense que también Lenin estuvo en un partido socialdemócrata, Rosa Luxemburgo venía de un partido socialdemócrata, etcétera. Entonces, bueno, ya después hay el rompimiento con la socialdemocracia justo a raíz de la Primera Guerra Mundial y es cuando viene la etapa, bueno, los partidos comunistas. Otra cosa, bueno, hay una fuerte represión de los nazis. De hecho, organizan cuando llegan al poder los nazis una exposición que se llamaba arte, ay, ¿cómo le llamaban? Arte degenerado, en donde exponen a muchos artistas plásticos diciendo, así no se debe de hacer el arte, esto es una perversión, esto es decadencia, y hacen otra exposición donde dicen, este es el arte que el régimen va a apoyar, y curiosamente por morbo, por apoyo, por lo que sea, pero a la exposición de arte degenerado van como 2 millones de personas y a la exposición oficial van como medio millón de personas nada más, ¿no? Eh, Durante la segunda, bueno, en la Primera Guerra Mundial pierde a su hijo, luego pierde a su esposo, que era médico, también socialdemócrata. Eh, Pierde, me parece que también a un nieto, entonces la muerte siempre está presente en sus obras. Retrata la maternidad desde una visión bastante dolorosa, bastante desgarradora, ¿no? Esta visión romántica. De pronto veía las imágenes y también como veía Cele, pensaba en las madres buscadoras en México, pensaba en Palestina, pensaba en un montón de conflictos que dejan dolor en las personas, en las familias, que desgarran a las familias, así como lo vivió Kolovitz y que lo retrató muy bien en sus obras. Y en la Segunda Guerra Mundial le toca vivir las dos guerras mundiales. Los aliados, cuando están bombardeando Berlín, lanzan una bomba y destruyen su estudio, ¿no? Y se pierde gran cantidad de su obra. O sea, tenemos poco material de Kolovitz en la actualidad porque mucho se perdió. Y muere, dijo Cele en abril del 44 y bueno, pues en mayo del 45 entra el Ejército Rojo y libera Berlín. Más adelante me gustaría referirme a su nexo con la Unión Soviética, pero bueno, sería lo que yo podría aportar en cuanto a su biografía. Sí, sí, y bueno, a mí lo que me llamó la atención es como, como ya un poco de lo que ya mencionó Celeste, de cómo va evolucionando su trabajo. Hay una página creo que es el museo, que es dedicado solo al trabajo de Kate Colwitz, y se puede ver, ¿no? Cómo empieza am, mostrando la vida de los trabajadores, pero sin una crítica, como sin una crítica social, no es un reflejo de la vida de las y los trabajadores. Luego es inspirada por la historia, am, y después ya empieza a hacer las críticas sociales, pero todavía concentrándose en los trabajadores. Después en la guerra, como ya se ha mencionado, y la muerte y todo eso. Y también como ya mencionó Celeste sobre cómo domina varias técnicas, sí, sí, es recomendado que busquen su trabajo porque cuando buscas su trabajo principalmente salen los grabados o ilustraciones así como en blanco y negro, pero también tiene pinturas de acuarela que sí están muy
sí están buenas y domina el color y todo eso. Am, y también sus esculturas están muy buenas, especialmente, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Es una que hizo dedicada a los padres cuando pierden a sus hijos en la guerra, am, que también reflejando su propio sentir, ¿no? De perder a su hijo. Y sí, también había una pieza específica la cual quería comentar algo, y es sobre, ah, una serie, una serie de 7 que pues, muestra el sentir de la población durante la guerra y en general es una serie en contra de la guerra, ¿no? Su posición pacifista. Pero hay una específica de esa serie que se titula Las Madres y demuestra un grupo de mujeres juntas en una sólida como formación, como formando una barrera circular protectora para un grupo de niños que se asoman, ¿no?, entre las faldas de las madres y como implicando que las madres se mantendrán unidas para evitar que sus hijos participen en guerras futuras. Pero cuando ves esa imagen, ah, Kollwitz captura ese sentimiento intenso en las miradas de las mujeres que estaba representando. De la verdad, busquen esa, esa pieza porque sí está, bueno, en mí, esta ya es como mi opinión, ¿no? Sí está impresionante eso. Am, y bueno, la imagen en general muestra el sacrificio, el sufrimiento de las madres alemanas que enviaron a sus hijos a la guerra, pero ahora temen perder a los demás, ¿no? Las próximas generaciones. Y pues, sí, no más recomendando que busquen sus obras y cómo va evolucionando todo eso, ¿no? Es muy interesante ver. Sí, siempre es interesante ver cómo las obras de una trabajadora del arte va evolucionando basándose en su contexto y lo que va viviendo pues, en donde vive y todo eso. Y se vino el impresionismo con este punto de captar la luz, en este sentido el expresionismo, donde forma parte Kate Kollwitz, era captar esto que dice el compañero Iván, captar los gestos, la intención, lo que se sentía, las emociones, y que era mucho de lo que, si bien decimos ahora o contextualizamos, que es mucho de lo que están viviendo o lo que vivimos en los campos, el campesinado, cuando se va a una marcha, cuando las madres buscadoras se quedan buscando o tienen que buscar solas, pues todo esto era lo que Kollwitz, no sé si como madre, como hermana, como hija, lo venía reflejando, ¿no? Era algo que ya lo tenía desde muy por el fondo indirectamente, pero con ayuda de todo este contexto y también tiene que ver con un poco con la teoría, ahorita no sé si el compañero Demian lo va a exponer mejor, que su papá era muy, abrazaba mucho las ideas de Karl Marx. Entonces, también con esto yo creo que indirectamente esta artista pues sí tenía muchos estos ideales y aunque no funge o no tuvo como un papel muy activo dentro del Partido Comunista, sin embargo, muchas de sus imágenes pues sí eran utilizadas para periódicos, para publicaciones que servían o que explicaban desde la imagen todo lo que se estaba viviendo en esos tiempos. Entonces, sí me parece importante también mencionar que como las vanguardias en estos momentos, como el fauvismo, el expresionismo, el impresionismo, de pronto hay vanguardias ahí que sí defendían como el lado más, ¿cómo decirlo ahora? Más fifí, como el dadaísmo, como el futurismo, que eran estas vanguardias que eh, pues de pronto nada más estaban ahí de relleno o cómo debería ser el futuro en sí. Pero sí me parece importante decir que la vanguardia es justo también lo que nosotros venimos diciendo como vanguardia proletaria, que es como toda esta defensa de lo que para ellos, o al menos para Kollwitz, tenía que ser el arte, ¿no? Entonces, pues eso. Pues eh, solo se me pasó un par de datos. Formó parte también de una organización que eran los secesionistas o Secesión de Berlín, donde se
propusieron democratizar el arte, se oponían precisamente como vanguardia, se oponían a esta visión más clásica prusiana de lo que tenía que ser las artes y las expresiones estéticas y cómo se debían de consumir y circular en la sociedad. Eh, y la otra cuestión es que sí, viajó a la Unión Soviética efectivamente en 1927, me parece. Bueno, perdón, me regreso con respecto a su postura ante la guerra. Recordemos, no me viene ahorita a la memoria el nombre del texto en donde Lenin caracteriza como las posturas frente a la guerra. Entonces, bueno, los socialdemócratas finalmente se inclinaron en apoyar la guerra y algunos diputados que estaban en ese momento en el poder del Partido Socialdemócrata votan para que se apruebe la guerra, ¿no? Y votan los créditos de guerra. Y es ahí cuando viene la bancarrota de la socialdemocracia y de la Segunda Internacional y el comunismo se manifiesta, ¿no? Como una nueva tendencia política. Pero entonces estaban los que estaban en favor de la guerra, los socialchauvinistas que llama Lenin. Estaba la postura de Rosa Luxemburgo, de Lenin, que era convertir la guerra interimperialista en guerra civil revolucionaria, pidiendo que los soldados se levantaran en armas. Y estaba una tercera posición que era la que suscribía Kolovitz, que era una posición pacifista. Evidentemente Lenin hace una crítica a esa posición pacifista, pero bueno, eso no quita la valía, ¿no? de Kolovitz. Ella se inscribe en esa otra vía, ¿no? Llamando hacer un llamado a la paz, a antibelicista, y se mantuvo como mucho tiempo en esa lógica. Va la Unión Soviética y bueno, pues también hay que decirlo, ¿no? Al parecer hay documentos, cartas, diarios, etcétera, que sería muy interesante que poco a poco salieran a la luz porque todavía están muchos archivados y no se han traducido. Regresa decepcionada de la Unión Soviética, ¿no? No le gusta lo que ve allá y se expresa pues muy mal. Y dice que se decepciona de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, para plasmarlo así tal cual como fue, ¿no? Para que vean que reivindicamos a la URSS, pero que no somos dogmáticos ni satanizamos ni estigmatizamos a quienes hacen críticas, pues yo creo que honestas, ¿no? Al régimen de la Unión Soviética. Y otra cosa que se me pasó a decir, estudia escultura con Rodin y lo menciono porque, bueno, este escultor francés, yo lo sé solo de una película que vi que interpreta Gerard Depardieu, el personaje de Rodin. Fue un macho asqueroso, recalcitrante, nefasto, que a su pareja, una escultora también, totalmente la sobajó, la humilló, la ocultó, tipo así Octavio Paz con Elena Garro, algo así, pero mucho más cabrón. Pero bueno, ella estudió escultura con él, afortunadamente no pudo influir en ella, y bueno, ya regresa a Alemania. Y durante mucho tiempo estuvo censurada, incluso después de su muerte, y es como por la década de los 60 que la empiezan a revalorizar y ya se vuelve como un ícono pues a nivel mundial. Yo tampoco la conocía, pero me encantó la propuesta y qué bueno que la conocimos. Por cierto, hace como 2 meses en un periódico de vanguardia proletaria salió también un artículo sobre Kate Kolovitz, entonces búsquenlo para que lo puedan leer también. Y con eso yo cerraría, camaradas. Formación lo de ella, pero también creo que de una obra sí se podría abordar mucha historia y mucho contexto, ¿no? Entonces, yo quiero creer que al menos también Hurtarte, Armarte, colectivos como que también reivindican el socialismo, este, pues tendría que ser desde ese punto, ¿no? Desde una mirada crítica para llegar a un mensaje contundente a partir de una imagen o a partir de una poesía, o en el caso de los que hacen rap también, ¿no? Entonces, yo creo que, como decimos, la teoría acompaña a la práctica y la práctica tendría que acompañar también la teoría, ¿no? Muy No. bien, pues bueno, esta fue la bonita cápsula biográfica. Me encanta esta cápsula, aprendo mucho, no conocía a Kolovitz, bueno, tampoco Fex la conocía, ya la conocimos, ya nos estamos adentrando en su obra, véanla, búsquenla en la red
Y pues seguimos adelante con Prolet Cult. Muchas gracias a Cele y nos estamos encontrando. La entrevista. Hola camaradas, seguimos en Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y en esta ocasión, en la sección de entrevistas, es la primera vez que hacemos la entrevista in situ. Hoy no estamos en línea, decidimos venir directamente aquí a este espacio que es Comunidad Nueva. Estamos en el corazón de la colonia Guerrero, en las calles de Lerdo y Sol, y es un espacio muy significativo para Hurtarte, porque desde que conocimos este lugar hace aproximadamente 2 años y medio, creo que tal vez 3 años, nos abrieron las puertas, nos brindaron toda su confianza, todo su apoyo, y aquí hemos estado brindando algunos talleres de educación artística de guitarra y de coro, y bueno, por eso es que para nosotros es muy importante este espacio, pero va a ser nuestro querido compañero Sergio Ordaz, alias el Serge, que nos va a explicar más detalladamente qué es Comunidad Nueva, cuáles son sus objetivos, etcétera. Él es director operativo de Comunidad Nueva y pues muchas gracias por aceptar la entrevista, mi estimado Serge. Ay, con gusto, Demian. Con gusto también a los espectadores que vayan a ver esto. No sé si lo vean en vivo o... No, se sube. Ajá. Bueno, sí, pues también un gustazo. Pues así como dice Demian, yo me convertí en el director operativo sin quererlo, ya hace apenas pues hace poquito, la verdad. Y pues bueno, pues no sé cómo era la pregunta primero. Pues primero saber cuándo se funda Comunidad Nueva y por qué se funda. Pues mira, ¿cuándo se funda Comunidad Nueva? Bueno, para empezar quiero aclarar que pues yo lo comparto a través de lo que me cuenta la fundadora, que para los que no conocen, quien funda este espacio aquí en la colonia, pues es la bandita de la colonia, y una de ellas es Mari Gloria Fournier, que por aquí nos anda viendo, pero dice por ahí que ya es momento de pasar reflectores y creo que tiene razón. Y bueno, entonces yo les comparto a través de esta visión de ella, lo que ella me ha compartido, lo que pues ha logrado como sembrar en mí esa semillita, y es lo que vengo a compartirles. Comunidad Nueva es un proyecto que nace en el año 2012, en junio. ¿Y por qué nace? En realidad hay algo que comenta Mari y yo también concuerdo, es que no es como que haya un porqué de por qué nace este espacio, sino más bien nace a través de algo que nosotros llamamos un síntoma. Ajá. Nace por la consecuencia de, más bien. Así es como lo definiría. Pues en realidad nuestro objetivo como espacio es ser un centro cultural. Por ahí nuestras siglas ahí, Centro Cultural, Centro de Arte y Cultura de Barrio, ¿no? Que es como lo característico que nos define a nosotros. Y pues nuestro objetivo es ser un espacio abierto a todos los procesos comunitarios que existan en la colonia Guerrero. ¿A qué me refiero con este espacio abierto? Es que en realidad aquí los proyectos empiezan, se buscan, se desarrollan, se empiezan a crear, se convierten y después se van, ¿no? Y van a otros espacios, algunos siguen todavía por ahí, otros pues no tanto, algunos solo se quedan como esas pequeñas huellas ahí que se quedan, pero aún así forman parte también de la historia, ¿no? Nuestra visión como tal es ser un espacio de apoyo para nuestra comunidad en muchos aspectos, ¿no? En la parte educativa, cultural, social, de prevención del delito, de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Les digo, nuestros objetivos son muchos, ¿no? Y creo yo que una de las consecuencias de que sean tantos objetivos, como les digo, es porque al final esto refleja
el síntoma que padece nuestra colonia, ¿no? Y pues de ahí viene. Ok, me vienen como varias preguntas, trataré de ordenarlas. Bueno, estamos con Serge, director operativo de Comunidad Nueva, aquí en la Colonia Guerrero. Y lo primero que te preguntaría, ya que nos explicaste que más que una razón de ser es un síntoma, ¿no? Es un síntoma. Y dices que es un centro de arte comunitario o de barrio, ¿no? En Nortate tenemos una concepción del arte, nosotros consideramos que no existe arte apolítico y que el trabajo cultural no es apolítico, que irremediablemente se toma postura. No sé tú qué opinas, pero te lo pregunto en el sentido de, ¿sería lo mismo ofrecer estos servicios que ofrece Comunidad Nueva aquí en la Colonia Guerrero que ofrecerlos en la Colonia Condesa o en Polanco o en alguna colonia, digamos, donde la gente tiene otro nivel económico, otro poder adquisitivo? Pues creo que así en primera instancia no es lo mismo. Justo ahorita que comentas, pues sí, al final nosotros tenemos esta filosofía de ser un espacio de resistencia, ¿no? Y resistimos a qué, ¿no? Nosotros resistimos a todas estas políticas, la autoridad, digamos, legítima ante nuestra nación, todo eso resistimos, ¿no? A la violencia, tanto por la parte de las instituciones como la violencia de la comunidad, ¿no? Porque pues también nosotros en nuestra comunidad pues existen violencia, como no suena feo, ¿no? Pero pues es normal. Y pues, ¿por qué pensamos que es diferente? Sí, creo que en este caso yo defino que los barrios en general, los originarios de aquí de la Ciudad de México, y digo originario porque hago un paréntesis, nuestra colonia tiene 151 años, se creó en 1874, entonces, y de hecho antes de eso todavía era un barrio, ¿no? Que es el famoso barrio de Cuepopan o Cuepopan, que en ese entonces pues era uno de los barrios de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, pero tenemos esta característica, y es que a mí me gusta decir que nosotros resistimos al individualismo, y eso es algo que tienen muchos barrios. No puedo decir que todos, porque no estaban todos los barrios originarios de la ciudad, pero en los que me he acercado me he dado cuenta que es eso. Nosotros nos resistimos al individualismo, resistimos a esta, para ejemplificar, a esta forma de interacción comunitaria, social, con tu vecino, tu amigo, el señor del comercio local, ¿no? Por aquí, tú cuando llegas aquí a la colonia y te conviertes en parte también de la comunidad, te das cuenta que que no nada más eres tú en un espacio habitando, sino que realmente eres tú con personas habitando, ¿no? Y lo que las personas o lo que el espacio habitante le duele, a ti te duele, ¿no? Lo que disfruta, a tú disfrutas, ¿no? Y así, ¿no? Nos volvemos como esta especie de masa social que como te digo, resistimos al individualismo. Aquí nos hablamos casi todos, casi yo creo que las personas que les gusta no hablarle al vecino, pues no es un espacio en el que no pase esto, ¿no? Porque aquí pasa. Tú que has sido, no eres habitante de aquí, ¿verdad? Sí, de Tlatelolco. Ah, bueno, cercano, Ajá, ¿no? muy cercano, vecino. Pero tal vez tú puedas notar, ¿no? Tal vez en Tlatelolco, que también es un barrio, ¿no? Pero pues tal vez en Tlatelolco como que hay un poco de individualismo, o sea, de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, hay que los condominios están tan, digamos, estructurados de tal forma que casi tú puedes llegar a tu casa y no pasa nada, no le hablas a nadie, y eso aquí no pasa, ¿no? Desde la parte inclusive arquitectónica,
el espacio está diseñado, bueno, y de hecho digo diseñado porque en realidad no hubo un arquitecto, sino fue diseñado por la misma gente para seguirnos hablando, seguirnos comunicando. Y ahí está. Seguimos. Bueno, después de esta pausa un poquito obligatoria, le comentaba que algo característico de las colonias como estas es que resistimos al individualismo y que, a ver, ya se me fue el hilo. Que incluso la estructura de la comunidad, digamos la arquitectura, ¿no? Se presta para generar vínculos entre sus habitantes. Exactamente, sí, como comentaba, los espacios, incluso la parte arquitectónica, aquí en este barrio, están como que muy ligados a nuestra existencia, a nuestro habitar aquí. Aquí hay un caso muy especial. Nuestra colonia es muy grande, ¿no? Pero en esta parte de la colonia en la que estamos, hay algo muy especial aquí, un espacio que a mí me gusta mucho ver, y es el Parque de Los Ángeles. No sé si para los que hayan pasado por acá notarán que este parque, a mí se me hace que es un espacio que yo le llamo los espacios multipropósito, porque aunque no parezca, las comunidades abundan ahí, ¿no? Está la comunidad de estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, la comunidad de infancias que juegan en el parque, la comunidad de comerciantes, está la comunidad de personas de la tercera edad, está la comunidad de deportistas, de personas que salen por la mañana a correr, a hacer box, a hacer spinning, bueno, no spinning no porque no hay bicicleta, pero a hacer ejercicios, sí, fútbol, de todo, ¿no? Y también está la comunidad artística, la comunidad política, de gente que se pone a discutir qué presidente fue mejor o cosas así. Y entonces, y eso es por horarios, ¿no? O sea, hasta parece que hay un horario en el parque que dice de 10 a 11 y de 11 a 12, ¿no? Porque se sabe, ¿no? En la noche los comerciantes, más noche las personas que salen a noviar, a presumir en su motocicleta, y también las personas en situación de calle, también está ahí su comunidad. Entonces, miren, por aquí anda la Aquino de nuevo protagonizando. Entonces, y así pasa con muchos de nuestros espacios, ¿no? Comunidad Nueva es también parte de ese espacio, ¿no? Un lugar que de repente se convirtió primero en un espacio en donde queríamos expresar un poco de retomar el espacio público, y después empezaron a llegar todos los servicios, ¿no? No, pues ¿qué se necesita? Se necesita actividades culturales. Apareció, ¿no? ¿Qué se necesita? No, pues se necesita protección a mujeres. Y aparece este espacio, ¿no? Se necesita un comedor comunitario, y aparece el comedor comunitario. Entonces de ahí retomando, es que ahí definimos que es un síntoma, ¿no? Todas las digamos, como las problemáticas, que no necesariamente una problemática tiene que ser negativa, pero las problemáticas que están aquí y que te tratan de resolver o de retomar, son parte de nuestro habitante. Ok, de cierta manera creo que ya nos planteaste un poco, para la siguiente pregunta que te quiero hacer, ya nos planteaste un poco la respuesta, pero digamos, para tratar de redondear, Serge, director operativo de Comunidad Nueva, ¿cuáles son los retos que enfrenta Comunidad Nueva y cuáles son, digamos, las fortalezas, las posibilidades de seguir? No me gusta la palabra éxito porque es como muy capitalista, muy del sistema, exactamente, pero para seguir replicando esta comunidad. Sí, mira, pues como en muchos procesos que no van en torno a la parte nacionalista ni de autoridad, uno de nuestros retos es la misma autoridad institucional.
la policía, la alcaldía, el gobierno central, el gobierno federal, el local. Esto es uno de nuestros retos, ¿no? Luchamos todo el tiempo para que estas instituciones no te pisen, no te usen, ¿no? Y digo como reto porque nos ha pasado, nos han usado, nos han pisoteado, ¿no? Y el chiste es resistir, ¿no? Ese es uno de nuestros retos de siempre, y que yo creo que hasta el momento que deje de existir un Estado-nación va a poder dejar de ser un reto, ¿no? Pero ahí está este reto que es constante, ¿no? Otro de nuestros retos es, que yo creo que esto aplica para todo México, pues los problemas de violencia, la violencia de género, la violencia, ¿cómo se llama? La violencia de casa, o sea, doméstica, la violencia doméstica, la familiar, el pensamiento patriarcal, el patriarcado, todo eso también es uno de nuestros retos, ¿no? Porque pues estos retos están en nuestra población, entonces, bueno, más estas problemáticas están en nuestra población, y pues nosotros nos enfrentamos a ello, ¿no? Creo que otro de los retos que digamos que nosotros tratamos de tomar muchos es la parte de cuidar como el círculo central, vaya, y de no dejar que otras personas, que aunque sean de la misma comunidad, hagan que esto se vuelva algo que no va con la filosofía del espacio. Por ejemplo, hay que como que buscar, ¿no? Estos talleristas, estas personas que aporten en lugar de que quiten, ¿no? Eso también es una problemática que hemos visto que pasa, ¿no? Decía que esto se fundó hace pues ya 13 años, y entonces ha traído un buen de experiencias, ¿no? Tanto negativas como positivas, ¿no? Y esto de los talleristas ha pasado, ¿no? Nos hemos vinculado con gente que al final terminan siendo pues gente violenta, gente acosadora, gente, ¿sí? Entonces hay que siempre estar buscando, ¿no? Y creo que también uno de los retos más fuertes que hemos tenido es que nuestro trabajo, por así decirlo, digamos, es voluntario, ¿sabes? Por ahí decimos, nosotros trabajamos en este sistema para poder echar a andar este trabajo, ¿no? Que le hacemos de corazón. Y eso que yo apenas llevo aquí casi 3 años, o 3 años y tantitos aquí, y me doy cuenta, ¿no? De ese esfuerzo que tenemos que hacer, pues sí, ¿no? De tratar de que esto se vuelva, digamos, como también un trabajo, porque creemos en él, porque sabemos que va a estar ahí, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? Estamos en un momento en donde hay que echarle más ganas de las que podemos, digamos, por todas las problemáticas personales, ¿no? Que uno tiene de dinero, de problemas personales, y así, ¿no? Entonces también eso podría ser otro reto, el cual muchos de nuestros compitas o gente que se ha vinculado, pues justo esa es una razón por la cual dejarnos, porque esos problemas los sobrepasan, ni modo, ¿no? ¿Y qué hacer, no? Y también nos pasa en Nortarte, y no puedes hacer nada, ¿no? Sí, claro. Y pues también la problemática, ¿no? Que pasó del COVID, pues también fue una problemática muy fuerte que vivieron no nada más nosotros, sino un buen de espacios culturales independientes y de espacios comunitarios independientes que sufrieron muchísimo por eso. ¿Y las fortalezas, qué crees que es lo padre, lo bonito de Comunidad Nueva, lo que más te gusta, lo que más resaltarías? Pues mira, desde mi experiencia, lo que más me gusta es que de verdad impactamos a nuestra comunidad. A nosotros no nos importan los números, ¿no? No nos importa, como tú decías, un éxito como tal, no es como que queramos primero ser 50, luego 100, luego 200, luego pues, la verdad es que no. Nosotros buscamos que el impacto esté ahí en esas personas, ¿no? Y lo notamos porque son estos aspectos en los que las personas que se vinculan acá como participantes, voluntarios, usuarios, siguen viniendo, ¿no? Y por años, ¿no? Ya 13 años. Por ejemplo, ahorita está el caso
de una de nuestras compañeras, que ahorita es ya tallerista, pero que en su entonces fue alumna, ¿no? Y que ya pasaron 13 años y que la misma, el vincularse con ese espacio, pues como que les ha salvado la vida, ¿no? Y yo me incluyo también, a mí también de alguna forma me ha salvado la vida, ¿no? Por ahí, rápido retomando eso de los síntomas, fíjense que aquí hay algo muy en común, y es que por ahí se dice, ¿no? Todos los caminos guían a Comunidad Nueva. Y es que cuando uno busca algo aquí en nuestra colonia, no sé en las aledañas, pero cuando algo busca así, no, oye, es que tengo un problema. ¿Cuál? Es que puede ser la parte de género, violencia, asesoría jurídica, hasta para imprimir algo, una duda, lo que sea, la gente los guía a nosotros. O sea, la misma comunidad dice, pues no sé, pero ve en el módulo, pues no sé, ¿no? Ve con Mari Gloria, ¿no? Que Mari es, les digo que nuestra fundadora, ve con ella a ver qué pasa, ¿no? Y así es como la gente se va vinculando aquí, ¿no? Así es como se va llenando, ¿no? Y esa es nuestra fortaleza, ¿no? Porque lo que hacemos no nada más es, no, pues te di un curso, ¿no? Muy asistencialista, ¿no? No, pues te di un curso y ya está, ¿no? O tomas una capacitación y ya, ¿no? Sino que aquí las personas que se vinculan y que realmente trabajan aquí y que están un tiempo, están aquí por gusto. Claro. Están aquí porque sienten que está cambiando su vida, porque va a cambiar su vida y porque van a ver otras posibilidades. Que justo ese también es uno de nuestros objetivos específicos, y es que nuestra población vislumbre más posibilidades. Y ha pasado con muchas infancias, ¿no? Sobre todo infancias que por aquí le llamamos nuestros niños comunitarios, ¿no? Que andan por aquí, por las calles, ¿no? Sí. Andan por las calles en las noches y sus papás no los cuidan, no porque no quieran, ¿no? Sino porque no pueden. Y así, ¿no? Y de repente que que un niño te diga, no, pues es que yo no quiero ser, no sé, de grande policía o vendedor, ¿no? Porque esas son nuestras posibilidades. Bueno, hay 3 posibilidades aquí en nuestra colonia, digamos, populares, ¿no? La primera es ser policía o del ejército. La segunda es ser comerciante. Y la tercera, pues ser narcotraficante. Esas son esas 3, ¿no? Y cuando una persona se da cuenta de que hay más posibilidades que eso es como la fortaleza, lo que te hace decir, no, sí voy a venir, sí le voy a dar ese curso, ¿no? Sí. Voy a buscar a ver dónde saco el dinero, pero se hace. Eso, ¿no? Sí. Y fíjate que eso que dices sobre todos los caminos llevan a Comunidad Nueva es muy cierto, porque cuando como Urtarte llegamos aquí, cuento rapidísimo la anécdota, unos camaradas de Urtarte que están en Toluca estaban dando un taller de grabado, en el Panteón de San Fernando. Y ya los estaba como apoyando en el taller. Terminó el taller y nos dijo una señora que estaba tomando el taller, nos dijo, ¿por qué no van con Mari Gloria precisamente? Porque ahí pueden hacer muchas cosas más que aquí en el Panteón. Y ya me dio la dirección, terminó el taller y camino a casa pasé por aquí, por Comunidad Nueva, con la intención de precisamente de contactar a Mari, y sí estaba afuera, de aquí desde la biblioteca comunitaria. Y pues ya, así fue como inició una relación de trabajo, no en el sentido laboral, ¿no? Sino de trabajo comunitario y de amistad también. Y lo que dices, ¿no? Los talleres no solamente impactan a las personas que toman el taller, sino a los propios talleristas. Entonces es una cuestión de ida y vuelta que nos ayuda a desarrollarnos mutuamente. Muy bien, Serge, director operativo de Comunidad Nueva aquí en el corazón de la colonia Guerrero. Ya para ir concluyendo, ¿qué talleres se están ofreciendo en este momento? ¿Cuáles son las actividades? Un poquito, digo, son muchas, yo sé, pero para las personas que lo vean el video, un poquito los horarios, más o menos, para que se den una idea. Pues mira, como tú dices, nosotros tenemos muchas actividades, ¿no? Y de hecho son las que nos hacen sobrevivir. A duras penas, pero sobrevivimos.
Y nosotros le apostamos, y no nada más nosotros, sino porque la misma comunidad nos los pide, en actividades culturales, artísticas y recreativas en este espacio, y es nuestra primer carta, ¿no?, de presentación. Nuestros talleres, que nosotros le llamamos talleres comunitarios de costo solidario, que rápido comento un poco, para nosotros el costo solidario es dar esa posibilidad de poder remunerar a la persona que está dando el tiempo por medio de trabajo, por medio de, sí, tal vez la parte monetaria, pero también por medio de especia, ¿no? Puede ser, no, pues ten 1 kilo de jitomate, ¿no?, lo que pude, ¿no? O te hago trueque y te doy esta bocina que tengo, ¿no? De esa forma. Tenemos talleres de relajación, talleres de ingeniería y tecnología para niños y para infancia. Tenemos el taller de huertos urbanos, que ahorita les cuento un poquito del huerto porque también es una historia bien loquísima. Tenemos el taller de música, de canto, que aquí nuestro compita Demian es el que se encarga de dar este taller. Y tenemos nuestro libro club, ¿no?, que justo es el que estamos viendo. Este es uno de nuestros libroclubs, es de los pocos libroclubs que tienen nombres de mujer, porque muchos tienen nombres de hombre, por eso se llama Libroclub Tita Valencia. Para quien no conozcan, busquen Tita Valencia y lean su historia. Es una historia, pues, justo, ¿no?, que va mucho con nuestro espacio, muchísimo con nuestro espacio, ¿no? No les adelanto, ustedes investiguen. Y también tenemos nuestro huerto urbano, que es otro punto, otro espacio en el que estamos apostando, y lo que queremos es la rehabilitación de nuestra parte más cercana con la naturaleza, ¿no? Eso es lo que buscamos, que la gente se vincule con la naturaleza de forma que aprenda cómo nace una papa, ¿no? Eso es lo que buscamos. Claro. Y pues parece ser que lo estamos logrando, porque ya este año ya nuestro huerto ya está creciendo. Incluso anuncio aquí rápido, vamos a ser sede de un evento de la Semarnat, aquí el 28 de agosto, están invitados, público. Es como una reunión de huertos urbanos de la Ciudad de México. Entonces va a estar muy, muy chido. Súper bien. Tenemos nuestro cineclub, que justo notamos que, o sea, ojo, nosotros no proyectamos Minions. sí, es que es un clásico. Cineclub proyecta Minions, proyecta Shrek, ¿no? Que son buenas películas, yo no digo que no, ¿verdad? Sí. Pero nosotros le apostamos más al arte urbano, al cine urbano. Tenemos proyecciones de documentales de la misma gente, de la habitante de la colonia, o que tiene relación con personajes de la colonia también. Entonces tenemos nuestro cineclub todos los sábados. Este agosto va a estar bueno para cineclub, revisen nuestras redes sociales, que les digo para eso. Y también tenemos nuestro proyecto, digamos, de estos proyectos que vamos tomando de convocatorias, ¿no? Y de ahí van saliendo un buen más, ¿no? Así les digo, tenemos un buen de cosas aquí planeadas. Igual aquí Mari, si se recuerda algunos, porque ando así. Si no les digo, nuestras redes sociales son, no sé, ya puedo decir las redes sociales. Sí, adelante. Nuestras redes sociales son Comunidad Nueva, así seguido. Estamos en Comunidad Nueva Oficial en Instagram, Comunidad Nueva en Facebook y Comunidad Nueva Oficial también en TikTok. Entonces ya tenemos también TikTok. Otra cosa es que nuestro espacio recibe siempre voluntariado, ¿no? Entonces, si ustedes quieren empaparse un poquito del barrio de aquí de la Colonia Guerrero, este barrio originario, si quieren también aprender cómo es esto, o quieren desarrollar un proyecto, porque en realidad aquí se puede esto, pues acérquense a nosotros, Comunidad Nueva. No sé, les va a gustar, va a estar chido. Hay mucha banda, hay mucha arte urbana, hay mucho anarquismo. Está bien. Sí, anarquismo, pero amoroso. No es cierto. Hay mucho anarquismo amoroso aquí. Y además es de los pocos espacios donde no nos peleamos comunistas con anarquistas, como regularmente suele ocurrirnos
convivimos en armonía y nos respetamos y nos queremos y apreciamos. Como que tenemos nuestro enemigo común. Entonces, exactamente. Tenemos claro quién es el enemigo. Entonces eso, también hay mucho de esto. También somos un espacio que es vinculador. Si necesitan vincularse con algún otro espacio que también sea comunitario, inclusive hasta institucional, porque fíjense, no estamos peleados, solamente sabemos cómo limitarlo, ¿no? También pueden acercarse. Aquí los proyectos fluyen, las palabras fluyen, los sentires fluyen y la comunidad genera. Perfecto. Nada más comentar, soy fan de los ciclos de cine que se hacen aquí del Cineclub. Nos han dado la apertura, hemos propuesto creo que 2 o 3 ciclos de cine y siempre han sido súper abiertos. Les mandamos los títulos y nos dicen que qué padre, se arma más que el debate, la reflexión muy chida después de la película. Entonces pues sí, muchas gracias, Serge. Les invitamos a las personas, seres vivos, terrícolas, extraterrestres, que vean este video, que se acerquen a Comunidad Nueva, Calles de Lerdo y Sol, en la Colonia Guerrero. Muchas gracias, Serge. Muchas gracias también. Fue un placer. Sí, un placer también verlos. Visítenos. Camaradas, esto fue Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Si eres una persona con conciencia de clase, esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Hurtarte haya sido de tu gusto. Si eres una persona clasista, conservadora y reaccionaria, esperamos que nuestro programa haya sido de tu disgusto. Agradecemos enormemente su atención y compañía. Por favor, no se olviden de dar clic a la campanita, comentar el video, regalarnos un like y compartir con sus camaradas para llegar a más personas. Les esperamos en la siguiente emisión de Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Avisa, yo no me escondo en silencio porque de verdad es como suelo escapar. Yo he preferido cantar con libertad de soñar, que todos seamos el mar, que todos seamos la sal. Yo no le temo a volar y a soñar que el mundo gira.